para ponernos al día y reconociendo como antecedente de que tiene a bien de venir frecuentemente a nuestro país, a mí me gustaría que de alguna manera colocáramos este tema de derechos humanos en el contexto actual de cómo se está viviendo en Latinoamérica y especialmente en el país, porque quieras o no, este es uno de los grandes, una de las grandes discusiones que se tienen de demanda, de cumplimiento de derechos humanos o incumplimientos que se están dando en el marco de un régimen de excepción y sobre todo en un contexto donde el gobierno frontalmente está atacando uno de los más grandes flagelos que no había sido tratado años anteriores, como es en este caso las pandillas y por supuesto la delincuencia en general. Dentro de las preocupaciones hay preocupaciones, por ejemplo, sobre las violencias contra las mujeres, sobre, por ejemplo, la prohibición absoluta del aborto, sobre también las situaciones de las detenciones masivas, sobre también las consecuencias sobre derechos humanos del régimen de excepción, que va a provocar posiblemente una suspensión de algunos derechos humanos y muchos problemas. También problemas sobre, por ejemplo, la independencia de la justicia. Son temas que son desafíos para este país y podemos encontrar en casi cada informe de la ONU o de otras organizaciones este tipo de preocupación. Los derechos humanos es una casa grande y es para todo el mundo. Hoy somos y mañana no somos. Entonces, cuando se aplica un estado de excepción como el que hay en El Salvador, la primera pregunta que nos hacemos es si era necesario, si era razonable, si es temporal y si se cumplen o no con unas formalidades. Y eso se debe notificar a los órganos de Naciones Unidas, a dos, a la OEA y a las Naciones Unidas, a ambos. La medida de excepción es temporal y tiene que ir dirigida específicamente al foco, digamos, de atención de las personas. En derechos humanos nosotros no estamos a favor de la impunidad. Queremos que si tiene que ir a prisión, que esté la gente que tenga que ir y no la que no tenga que ir. Ese es un tema. Y el otro tema es que si se va a aplicar indiscriminadamente detenciones ilegales y arbitrarias, existan procedimientos judiciales como el habeas corpus, digamos, robustos, porque hay mucha gente que puede irse detenida en ese escenario y no lo está. Entonces, no estamos en contra del estado de excepción, para nada. Cuando no hay independencia judicial, hay autocensura también, y eso es muy delicado. Entonces, hay jueces que aunque no los estén presionando, la presión mediática sí hace mella. Sí. Y entonces, yo digo en burla, el Poder Judicial se rige por el principio de preservación del cargo. Y esto es muy peligroso. Y yo creo que eso está pasando aquí en El Salvador. Aplicar un régimen de excepción no implica de violar los derechos humanos. Aplicar de una manera correcta el régimen de excepción implica de respetar totalmente derechos humanos, porque derechos humanos y los mecanismos de derechos humanos permiten este tipo de régimen de excepción, pero tiene que respetar algunas garantías. Nosotros no estamos en desacuerdo total en que ante situaciones extraordinarias de delincuencia como es la criminalidad estructural de las maras, haya que adoptar medidas extraordinarias. ¿Me explico? Estamos de acuerdo en eso. Y yo invito a todo el mundo a que se ponga los zapatos del presidente a ver qué haría ante un clamor general de la población que se siente insegura montándose en un autobús y su madre no sabe si su hijo o su hija va a llegar regresa de la escuela. Esa es una realidad que sigue después de esto, ¿verdad? Porque no se trata de convertir las cárceles en depósitos humanos, construir más cárceles y que en esos depósitos humanos hay gente que no debería estar, por eso se llama pesca, una redada. Es como, imagínense ustedes, van ustedes hacia un tipo de pez, atún, pero dentro de la red va... Entiendo. Eso es el tema. No se puede generalizar detenciones de manera tal
que en esa bolsa de paquetes vaya mucha gente inocente. Cuando hay violaciones de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de encontrar, de investigar, de encontrar las personas responsables, de detener los autores de los crímenes, de juzgar este tipo de criminales, etcétera, etcétera. Entonces hay este tipo de relación que es un poco especial y tenemos que tomar eso en cuenta para entender la situación de los derechos humanos, especialmente en el contexto de régimen de excepción. Y hay algo muy interesante, que se palpan, digamos, resultados de la población que se siente hoy más segura, y eso es una realidad. Quien diga hoy que no se siente más seguro acá, especialmente en los barrios marginales, donde han estado cooptados o controlados territorialmente por las maras, inclusive cobrando peaje, etcétera. O yo que vengo de Costa Rica, pero sí conozco esta realidad, no se puede hablar si uno no conoce el contexto. Yo lo conozco. Y es admirable desde esa perspectiva que aquí hay más seguridad y percepción de inseguridad. No es un tema de si el estado de excepción es válido o no, es que se lo digo. Es válido porque hay una situación excepcional. El tema es cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Entonces, lo que decimos nosotros no es lo que dice Human Rights Watch nada más. Y Human Rights Watch no es un organismo internacional, solo le aclaro. Es una organización civil internacional. Pero cuando ya la voz viene del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que examinó a El Salvador hace 2 meses, donde Ludovico fue parte, o el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, son expertos y expertas, no son vecinos que están. Entonces, ese es el primero. Y segundo... Entonces, ¿desestima el informe de Human Rights Watch? No, estoy hablando de la naturaleza diferente que tiene Amnesty o Human Rights Watch o el IRESOT. Sí. No es lo mismo Naciones Unidas. Que Naciones Unidas, no es lo mismo que el grupo de trabajo, mucho ojo. Las víctimas necesitan ser compensadas, y le voy a decir qué pasa si se le viola el debido proceso a un marero que haya matado y asesinado a una persona. ¿Sabe qué pasa, don Ernesto? Que si se le anula el proceso en el futuro porque no se le violó, ¿quién pierde? La víctima. ¿Por qué? Porque la víctima estaba esperanzada en el acceso a la justicia, y si esa justicia falla porque no se le siguieron las reglas del juego al marero, no se trata de defender solo los derechos del marero, es defender los derechos de las víctimas para que el proceso vaya limpio y no nulo. Entonces quien pierde al final del día es la víctima. ¿Y saben a quién van a señalar? Al juez que anuló, digamos, una investigación equivocada de la fiscalía. Entonces todos perdemos y pierde la credibilidad. Eso es lo que nosotros estamos apuntando. Hagan las cosas bien. ¿Cuál es el papel de la justicia? Que yo sí hago un señalamiento aquí importante en El Salvador. Se denuncia que había una justicia selectiva y por eso se hizo un cambio en los nombramientos de magistrados, de altas cortes, etc. La pregunta es si eso es un cambio nominal y si la justicia en estos momentos está rindiendo para los desafíos actuales. Entonces yo le puedo decir que independientemente de la política del gobierno de Bukele, el Poder Judicial tiene que seguir sólido y potente para determinar resoluciones a favor y en contra de quien sea gobierno, no sea gobierno, sea mareros o no sea mareros, con independencia judicial. Dentro de la ruta también hay luces, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como los diálogos con la ONU, como típicamente balizas, como los jueces, la independencia de la justicia. Todo eso va a ayudar a hacer seguro que tenemos una ruta de cualidad para facilitar realmente el camino para todas las personas. Pero lo que es importante también es de tomar en cuenta el hecho que todas las personas, incluido las personas vulnerables,
van a tener la posibilidad de participar a este tipo de camino también. Eso es lo que es importante. El tema central de los derechos humanos no nos puede distraer en quiénes fueron los malos de la película, si fueron los militares y la guerrilla en el pasado, que lo fueron porque cometieron masacres que están con más de 40 años de impunidad, que ellos fueron los que lo cometieron, porque las violaciones de derechos humanos vienen de todos los bandos. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Impunidad de la justicia. Entonces, ¿quién viola los derechos humanos en El Salvador o en un país? Y todo el mundo, los policías, los militares. Eso es cierto. Pero en la última instancia, cuando la justicia no funcionó, no procesó y no condenó a los responsables, se vuelven en corresponsables. Cuando yo digo los principales violadores de los derechos humanos es el Poder Judicial, se asustan y dicen, no, pero yo no torturé, yo no maté, pero usted no investigó, usted no mandó una señal, usted generó impunidad. En Argentina hubo 30.000 desaparecidos porque los jueces no declaraban los habeas corpus con lugar. Los jueces van a ser corresponsables de detenciones ilegales y arbitrarias si el habeas corpus para la gente que corresponde liberar no lo hacen, y no hay que perder de vista eso. Por favor, apuesten a la independencia judicial. Si usted me dijera a mí, ¿qué importa es independencia judicial, independencia judicial, independencia judicial? Porque el juez es el último bastión del abuso de poder. Pierda usted, déjese cooptar como Poder Judicial y hablamos después. Ok. Recientemente en la Asamblea Legislativa se aprobó, se hizo una reforma a la ley de la Defensoría del Consumidor, específicamente en el tema relacionado con garantías. ¿Me podrías explicar en qué consiste esto? Y sobre todo de una manera que lo podamos entender para que a la hora de poder nosotros tener cualquier tipo de problema podamos recurrir precisamente a ello. Así es, Ernesto, pues recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una importante reforma al artículo 33A de la Ley de Protección al Consumidor en un tema que tiene que ver con la exigencia de la garantía. Debo mencionar que esta es una disposición en la cual todos los usuarios que compran algún tipo de, tanto de mueble como de inmueble, porque también las garantías pueden aplicar cuando usted compra un apartamento, una casa, quiere decir cuando se compra un vehículo, no solamente los enseres del hogar, sino que también hay otros, incluso inversiones familiares de alto monto, en el que la garantía lo que viene es brindarle una seguridad, ¿verdad?, por cualquier problema en el funcionamiento. Lo mismo puede aplicar no solamente para bienes, sino que también para servicios. ¿Cómo la reforma viene a superar estas dos situaciones que son importantes y necesarias, precisamente porque si no cualquier persona podría llegar a un comercio y decir que quiere la garantía de un producto y no existe esa certeza? Sí. La vía fue establecer un mecanismo en el cual se hace obligatorio de parte de los comercios a que puedan mantener un registro, ya sea físico o electrónico, de todos aquellos compradores en los cuales pueden aplicarse la garantía de bienes y servicios. Es así como, pues, a partir de este mecanismo se le va a garantizar al consumidor de que si pierde o extravía o se dañan por los documentos relacionados a la compra, esto no vaya a existir, no vaya a representar una limitante para que el consumidor pueda llegar a estos comercios y poder solicitar su garantía. Luego de todas las fases de apertura económica, el año pasado pues todavía se tuvo temas de reflotes importantes. Ya este año pues se ha logrado normalizar bastante esta situación y obviamente que esto contribuye a una mayor actividad comercial. Es así como hemos activado nuestra plan navideño 2022, en el cual buscamos precisamente evitar los abusos, entre los cuales puedo mencionar la existencia de promociones y ofertas con falta de información, el tema de la publicidad engañosa y también... ¿Plan? ¿Cómo se llama? Es la Defensoría Navideña 2022. Una vez iniciado el plan, el lunes pasado llevamos cerca de 80 ya inspecciones realizadas. 4 de ellas han resultado con incumplimientos, de las cuales 3 tiene que ver justamente con la falta de información de promociones y ofertas, que se refieren justamente a la falta
de restricciones en algunos de estos casos que no son publicadas pues, de cara al consumidor, y al momento que el usuario o la población quiere pues realizar estas ofertas, resultan estas condiciones que no han sido debidamente informadas. Igualmente pues el hecho de publicidad engañosa, que tenemos un caso en el cual estamos en este momento tramitando, y debo mencionar que todos estos casos se derivan a procedimientos sancionatorios que pueden derivar a multas de hasta 200 salarios mínimos. Y algo también importante es que de señalar pues que ya estamos lanzando las primeras kioscos electrónicos de atención. Estos kioscos electrónicos de atención ya lanzamos los primeros 2 en las oficinas nacionales de Ministerio de Relaciones Exteriores, que brindan todos los servicios consulares para nuestra diáspora salvadoreña, ¿verdad? Ya lanzamos los primeros 2 en el municipio de Colón, ¿verdad? En la ciudad de Lourdes, en Unicentro Lourdes, y también hemos lanzado también nuestro primer kiosco en el municipio de Soyapango, en Plaza Mundo Soyapango. Hemos habilitado pues lo que es el sistema de conciliación virtual, en el cual los proveedores junto con los consumidores, desde el punto de conexión que ellos puedan disponer, se facilita pues el llegar a este tipo de reuniones en los cuales los consumidores pueden exponer sus casos y llegar a acuerdo con los proveedores, y de igual manera pues el iniciar estos procedimientos a través de la denuncia se pueden realizar hoy a través de los medios no presenciales. Nosotros llevamos pues ya varias denuncias que hemos presentado a la Fiscalía General de la República a partir de los avisos que nos dan la población de perfiles básicamente falsos, ¿verdad?, que existen en redes sociales, en las diferentes plataformas, donde se promueven la comercialización de ciertos productos o de ciertos servicios, y luego que el consumidor ha depositado pues montos de dinero, estos perfiles ya no responden, y ahí se comienza a configurar un delito de estafa. Así que el llamado que hacemos en general a la población es evite entregar dinero sin tener el producto. ¿Sigue siendo una buena experiencia comprarlo en Viernes Negro, es el Black Friday que le llaman? ¿Cuál es la evaluación que tienen de este último? Bueno, en términos generales nosotros mantenemos un monitoreo constante de diferentes segmentos de comercio, y uno de ellos es justamente la venta de electrodomésticos, de muebles, ¿verdad?, y artículos del hogar. Nosotros logramos establecer pues una plataforma que se llama Compara. Esta plataforma todavía pues la pueden seguir consultando en este mes de diciembre, es muy importante porque les permite identificar los diferentes precios de productos que se pueden comparar entre diferentes comercios, incluso conocer el histórico para poder determinar si efectivamente existe algún tipo de oferta. En términos generales puedo mencionar que cerca de un 18% del seguimiento de estos precios, estamos hablando de un poco más de 900 productos que le estamos dando nosotros atención quincenalmente, pues, y que se refleja en nuestro sistema de información. Cerca de un 18% sí mostró una disminución sustancial, y que podemos nosotros afirmar de que existe una oferta importante de cara al consumidor. Por ello pues es importante que el consumidor se informe, que el consumidor consulte este tipo de plataformas, porque le permitirá conocer si efectivamente esa oferta que se pone a disposición es efectivamente una oferta, hay un beneficio directo, y si no pues pueda tomar pues mejor otro tipo de opciones de compra.